tener una moto de estas. Hay muchos bulos de que estas motos son muy caras de mantener. Chesterfield, hemos visto la Culavispa, hemos visto la afilada, o sea, al final hay un abanico de modelos. Pero que se informen muy bien, son motos muy divertidas. Quiero tener una moto de estas, así que tengo que tener en cuenta para tenerla. ¿Qué consejo le daría a esa gente que acaba de empezar para que no fallen en algo que a lo mejor a ti no te dijeron? ¿Cuál creéis que es la más cotizada? Lo que menos me gusta a mí de este modelo. Cuidados básicos de una Aprilia RS 125. Estas motos, sus cuidados, sí o sí, no puedes tener esta moto sin hacerle. Está el estigma de estas motos, que estas se rompen mucho. Yo la tengo 6 años, a mí no se me ha roto nunca. Ventajas y desventajas tiene para ti un motor de 2 tiempos frente a un motor de 4 tiempos. Bueno, desde luego la pregunta la has currado, pero bueno, vamos a entrar al turrón. Esto no es una moto cualquiera, es una 2 tiempos de las que ya no se hacen. Pura rabia, puro nervio y más carácter que muchas. Hoy te traigo la Aprilia RS 125 desde la Vega Baja, donde el humo huele a gloria y cada curva suena a guerra. Hoy nos hemos desplazado para enseñarosla. Bienvenidos al Ruido Real. Bueno, gente, pues acabamos de llegar al puerto de Torrevieja, donde vamos a ver el grupo Aprilia 2 tiempos RS Vega Baja. Vamos a ver las motos que tiene, vamos a charlar con ellos un poquito sobre sus motos, con algunos de los socios del grupo, y luego vamos a tener una charlita con uno de ellos para que nos explique qué tal se lleva en la sangre todo esto de las motos 2 tiempos. Bueno, chicos, pues empezamos por uno de los primeros socios y contamos con Gustavo. Bueno, Gustavo, cuéntanos un poquito qué moto es, qué extras tiene y sobre todo por qué esta moto. Pues nada, esto es una Aprilia RS 125, modelo Chesterfield, como la solemos llamar en el ámbito de estas motos. Y bueno, extras, aparte de lo que es una restauración, podemos decir que tiene el tubo de escape y una mejora en los frenos que simplemente se han actualizado, digamos, con los de la Aprilia RS 125 más moderna. Por lo demás, la moto está original, no tiene modificaciones, digamos, básicamente es original, a excepción de algún detalle. Si tuvieses que decir qué es lo que más te gusta de ella, ¿qué dirías? Vamos a ver, la estética es lo que más me gusta de esta moto, por eso es una de las cosas que la tengo, y sobre todo la deportividad que tiene y la manejabilidad que tiene. Es muy divertida de llevar, sobre todo en curvas ratoneras, y bueno, la sensación que te da la moto 2 tiempos pues es algo que el que no tiene una moto de este tipo pues no lo entiende. Es otro tipo de sensaciones que puede tener una moto de 4 tiempos. Y una pregunta interesante. Si tuviese que cambiar esta moto a día de hoy, ¿por qué moto cambiarías? Vale, eso es una buena pregunta, Diego. Yo no la cambiaría nunca, no la voy a cambiar. A corto o largo plazo voy a tener una grande, pero no la voy a cambiar. O sea, siempre la tendré, no la cambiaría por otra. Compraré otra, pero no la cambiaría. Bueno, pues otro socio del grupo sería en este caso David. Bueno, David, cuéntanos qué moto tienes, qué extras tienes y sobre todo qué es lo que más te gusta de tu moto. Pues mi moto es del 98, como extra pues tiene el tubo escape, poco más, y nada, y está rotulada a mi gusto. A tu gusto, ¿no? A mi gusto total. Ah, está preciosa. Si tuvieses que cambiarla por otra moto, ¿por qué moto la cambiarías? Por ninguna. Por ninguna, o sea, súper rotundo. No cambiamos por ninguna moto. Pues nada, esta es mi garaje. De ahí no se mueve. Y bueno, otra cosa importante sería, ¿qué es lo que más te gusta de ella? A ver, lo que más me gusta de ella es la ilusión que siempre hemos tenido desde pequeño y el manejo de la moto. Una moto que no pesa, una moto que puedes disfrutarla, una moto que te pone nervioso. Ese sonido de 2 tiempos, ese olor a... que no para, que sí. Se viene arriba, todo. Muy Para bien, mí todo. Muy bien, interesante. Bueno, pues pasamos al siguiente y en este momento contamos con Cristian. Cristian, cuéntanos qué moto tienes, cuántos extras tienes y sobre todo qué es lo que más te gusta de tu moto. Pues a ver, la moto es de 2005, ¿vale? Es la réplica de Sillarada. De extras solamente lleva el tubo de escape, que lo lleva a lo que es destripado.
como una cosita aquí de la horquilla, el tapón de la horquilla y poco más. Todo lo demás va entera Todo de lo casa. demás de origen. De origen, Estoy todo. viendo que, salvo pocas cosas, todos dejáis todo de origen. Al final entiendo que lo bonito de este mundo es tener la moto un poco... Mantener la esencia. Mantener como salió. No, Sí. no hacemos nada extraño para romper ese... Solemos tener mucho otro motor adicional que es con el que jugamos. el Sí, que vamos pero metiendo. es lo original. Lo original mantenemos. es lo que luego da gusto. Y lo que más me gusta, pues, dos tiempos. Yo siempre he tenido 2 tiempos de motocross, de circuito igual. Y el nervio ese que tiene, el repring, eso Es la esencia del 2 tiempos, ¿no? lo que a mí me da vida. Es lo que Sí, me, sí. es lo que me Bueno, gusta. y la pregunta trampa que os estamos haciendo que sería, si tuvieses que cambiarla por otra moto, ¿qué moto elegirías? Por una 2,5. Igual 2 tiempos. O sea, lo único que haríamos sería como subir un Subir un poco escalón, más. pero mantenemos esta moto. No habría Sí. otra moto ahora mismo. Añadir muchas, pero cambiar Cambiar esta. solamente esta por una superior. Esta no, porque en concreto esta es exactamente la misma que yo tenía cuando corría de joven. Ujú. Y me costó 7 años conseguir igual esta. Una igual. Un igual. Al final, eso. Es una ilusión el tenerlo y al final sí. Correcto, correcto. Estamos. Bueno, y vamos a ver una diferente quizás a las otras 3 que hemos visto, ¿no? Y en esta ocasión contamos con Dani. Dani. Daniel. Bueno, Daniel, cuéntanos qué moto tienes, qué extras tienes y sobre todo, qué es lo que más te gusta de tu moto. Pues mira, pues tengo una Aprilia RS afilada de finales del 2006 y nada, y llevo un escape y poco más, caja lámina y poco más. ¿Qué sería lo que más te gustaría a ti de tu moto? Tú la ves y dices, oye, pues lo que más me gusta de mi moto es El diseño, el color. el diseño. O sea, a ti te gusta quizá un poco más moderno, pero reservando esa esencia de las 2 tiempos de toda la vida, ¿no? Correcto. Vale. Y nuestra pregunta estrella de hoy, si tuvieses que cambiar tu moto, ¿por qué moto la cambiarías? Pues de momento no la cambiaría. En todo caso me pillaría otra, pero esta se El segundo que me esta se dice muere eso. conmigo. O sea, las que tenéis van a ser para vosotros siempre. Esta se va a Simplemente podríamos añadir a la colección de motos en casa, Correcto. pero no cambiaríamos. Esta se ¿no? muere conmigo. Perfecto. Bueno, pues después de hablar un poquito con ellos, vamos a pasar a la entrevista un poquito más extensa. Bueno, gente, pues nada, hemos hablado un poquito con algunos de los socios y nada, vamos a hacer una entrevista, en este caso a Gustavo, el que lleva las redes sociales del club y demás, y bueno, para que nos informe un poco cómo funciona su club, que lo conozcáis y profundizar un poquito más en el tema de este mundillo de la Aprilia RS 2 tiempos, ¿no? Y bueno, Gustavo, así para empezar un poco, cuéntanos cómo nació este grupo de Aprilia. Pues nada, Diego, el grupo de Aprilia nació, digamos, por una necesidad, porque varios de los miembros que habíamos aquí había un grupo parecido en Murcia, pero muchos de aquí nos desplazábamos para allá y, bueno, digamos por necesidad se creó aquí porque queríamos juntarnos, veíamos que habíamos ya una cantidad bien de motos y, hombre, vamos a hacer rutas por aquí y, bueno, pues se creó, digamos, por la necesidad de no tener que ir hacia allá y hacer rutas por aquí, por la zona, ya que aquí hay mucha gente con este tipo de motos. Vale, me dices que habéis mucha gente. Actualmente, ¿cuántos sois en el grupo? Sí, actualmente ahora mismo somos unos 25 personas. Sí que quiero destacar la gran mayoría, un 95% tenemos Aprilia RS125 diferentes modelos y otros que no, ya sea porque la han vendido pero siguen en el grupo porque al final es un grupo de motos pero también de amistad y bueno, no vamos a echar a nadie porque haya vendido su moto, pero bueno, en fin, tenemos de todo, sobre todo todos son mucho Aprilia y alguna moto grande, pero vamos, que aquí no, no descartamos a nadie. ¿Sigue creciendo a día de hoy el grupo o habéis estado como en un nivel que ya prácticamente os conocéis todos por la zona y estáis dentro o día a día sigue saliendo gente? Sí, vamos a ver, la verdad es que no vamos a llamarlo estancado, pero sí que es verdad, no es una de las normas, pero nos gusta la cercanía y tener gente que pueda aportar, por decirlo de alguna manera. No queremos tener tampoco gente que esté en el grupo y simplemente esté, queremos gente que aporte y bueno, ha crecido este último año 4 o 5 personas que me han contactado por Instagram de la zona, porque ya, pues la verdad es que vamos creciendo un poquito y se nos va viendo. Por eso te quiero agradecer la oportunidad de
de exponer el grupo. Agradeceros siempre a los que participáis. Y nada, es un poquito cerrado, somos 25 personas, pero vamos a ver la idea, o lo que nos gustaría, oye, que de toda la zona de la Vega Baja, de Alicante y cercanía, oye, que quiera entrar, abiertas las puertas están siempre. Pues ya sabéis, los que estáis viendo el vídeo y seáis de la zona de la Vega Baja de Alicante, pues nada, que sepáis que tenéis este grupo disponible de gente, yo he conocido a algunos de ellos y gente muy sana y os lo vais a pasar muy bien. ¿Cómo organizáis la ruta? Porque al final cogéis bastante territorio, al menos en esta zona. Entonces, claro, ¿cómo organizáis y cómo creáis la ruta con gente quizá tan distanciada, entre comillas? Sí, bueno, vamos a ver, el tema de organizar rutas. Aquí en el grupo siempre decimos que aquí obviamente hay un administrador o dos, pero aquí todos somos iguales y ya sea uno o el otro se propone, una vez que decir, andamos mucho por la zona de aquí, ¿no? Pantano, como tú bien conoces, Rebate, bueno, Campo Amor, toda la zona por ahí la tenemos muy trillada, como se suele decir. Sí. ¿Vale? Luego hemos hecho rutas más largas, pero ya entraremos luego a fondo en ese tema. Son motos que tienen un desgaste, no es como una moto de 4 tiempos. Ya nos organizamos en ir a la zona más cercana a esa ruta, la llevamos en carro, en furgoneta, lo que sea, y de ahí nos desplazamos. Y bueno, ya hemos hecho Aina, zona que también conocerás, supongo, Sí. por toda aquella zona, muchos kilómetros, pero bueno, la llevamos hasta Barán, por ejemplo, y de ahí ya, pues ya te digo que tenemos gente del grupo que también, algunos son de aquella zona, y en fin, que aquí no hay un esto que cualquiera, oye, vamos este fin de semana aquí y sí, el que se quiere venir se viene, nos apuntamos tal, y con las mismas. Creáis como una lista. Exactamente, una lista, aquí todo se vota, en fin, queremos que sea lo más sano posible y lo más... Al final, eso está bien, porque vais hasta el lugar con la moto parada, en plan, a lo mejor entiendo las carreteras que menos se disfrutan, Obviamente. y vais y sacáis, es como el que va al circuito Eso. al final, ¿no? Vamos al comillas, turrón. Claro, vais ya al momento bueno. Oye, pues no es mala esa tampoco, ¿eh? Bueno, y pregunta interesante, sobre todo a la gente que desconozca esta moto, porque a quien la conoce sabe de sobra por qué, ¿no? Pero si tú tuvieses que explicar a alguien por qué esta moto, ¿qué le dirías? Vamos a ver, el porqué de esta moto. Vamos a ver, son motos muy, ¿cómo te diría? Luego entraremos en el tema. Dedicadas hasta cierto punto, pero obviamente es que se quiera tener una moto de estas, tiene que saber lo que está comprando. Una moto de 4 tiempos, tú puedes ir a 140 por autovía y hacer todos los kilómetros que hasta que te quede de depósito. Tú con ella puedes ir, obviamente, a un ritmo muy inferior, pero son motos que tienen un solo cilindro, 2 tiempos y tienen mucho más desgaste. Entonces, como te he dicho antes, hay muchos bulos de que estas motos son muy caras de mantener, que se rompen mucho. Bulos. O sea, vale. Eso me lo tendrás que desmentir después, ahora porque luego, son bulos. Ahora luego Sí. te lo explico un poco más, pero que se informen muy bien. Son motos muy divertidas, muy agradecidas, sensaciones muy únicas comparando con las 4 tiempos, pero hay que saber lo que uno está montando porque no tiene nada que ver con una moto de 4 tiempos. Entonces hay que informarse muy bien de lo que uno va a comprar, de los mantenimientos que tiene y de lo que hay que ir haciéndole poco a poco para, obviamente, que no se rompan, entre comillas, que es lo que estas motos suelen tener ese... ¿Vale? Vale. Pregunta también, ¿por qué esta 125 y no otra deportiva? Porque al final 125 deportivas tenemos mucho... Si Hombre, tuvieses que destacar algo... Perdona, te gusta, abanico de 125 de 2 tiempos, no hay muchas, ¿vale? Luego ahora hay mucho 4 tiempos, pero abanico de 125 deportivas no hay. Hay muchas ya se están perdiendo, pero hay 4 o 5 que digamos... Sí, es cierto que en su día pues, quizá quedaba la CBR y poco más. Ahora mismo que siempre todo lo que yo te voy a comentar es a mi conocimiento. Si alguien luego tiene algún comentario Por y quiere... supuesto, yo como digo siempre a la gente, al final somos dos amigos hablando y expresando lo que nosotros conocemos. Aquí, por supuesto estamos abiertos a que todo el mundo nos diga, oye, pues esto no es así, y nosotros aprendemos junto con la gente que nos siempre está se aprende y Sí, estamos abiertos aquí, nunca uno deja de aprender. Yo la tengo muchos años, pero y he tenido otra y sigo aprendiendo. En fin. Al final es lo bonito. Exactamente. Motos, la Aprilia estas, que la R605, que hay, digamos, varios modelos, como estamos viendo aquí. La Cagiva Mito, esas dos, ellas, la Aprilia y la Cagiva son las más famosas, digamos, las más conocidas, pero luego estaba
También estaba la Frecia, la cajilla Frecia, en fin, estaba la Crono, la Gilera Crono, que esas sí que están muy perdidas, eran muy poco y no se suelen ver, el que la vea volver. La NSR 125, digamos, es la más marginada porque en prestaciones con estas, pues, digamos, tienen un motor muy duro, pero en prestaciones no tienen nada que ver con esta. Entonces, pues, ya te digo, hay que leerse bien, hay que estudiarse bien, ahora hay mucha información, hay foros, hay grupos que te pueden informar, oye, que quiero tener una moto de esta, así que tengo que tener en cuenta para tenerla y si en fin, ahora hay mucha información al alcance de la mano que antes no teníamos. Entonces, informarse bien. De hecho, no te he querido cortar, pero llevas razón que yo me he confundido. Yo quería decirte la NSR y de hecho te he dicho la CBR porque tuve una CBR y parece que la llevo todavía en la mente. También la I-125, pero quería decirte la NSR, que seguramente en este periodo que tú estás hablando, alguno me habrá escrito ya, era la NSR. Bueno, sí, es verdad. Bien, bien. Aquí estamos para aprender, no hay problema, no hay problema. Bueno, siguiendo con las preguntas, yo querría preguntarte, tú como usuario de ella, si tuvieses que definirme tu moto en 3 palabras, dime 3 palabras que la definieran. Pues te la defino rápidamente. Para mí es ágil, divertida y potente. Cuidado, que 3 adjetivos, o sea, a mí me darían ganas de comprarla si me la describes tan... Te la aconsejo si quieres cambiar de sensaciones. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a cambiar un poquito el tema y supongamos que alguien ya la ha comprado, ¿no? Tú, alguien que acabe de comprar la moto y quizás no conozca tanto, ¿qué consejo le darías a esa gente que acaba de empezar para que no fallen en algo que a lo mejor a ti no te dijeron? Vale, bueno, como bien te digo, yo es la segunda que tengo. Con esta, con la otra no tuve muchos errores, pero bueno. Una frase... La mosquica me va... Sí. Una frase que yo siempre digo es que la vida de estas motos es la carburación. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, la carburación es la vida de estas motos. O sea, llevarla siempre, sí, un consejo sería siempre llevarla carburada. La carburación es muy importante. Estas motos son equilibrio entre gasolina y aceite, o sea, perdón, gasolina y aire. Esa mezcla es la vida del motor. Muchos problemas que tienen estas motos, aunque suene como suena, hay gente que las toca y no sabe tocarlas, ¿entiendes? Son motos que ya tienen muchos años. Esto es, como siempre digo yo, el dos tiempos es un poco de... Se dice, no es magia, pero bueno, es... Hay que saber... Sería para un mecánico quizá un poco más old school que un mecánico moderno que hay que saber, electrónica. Mucho. Aquí no hay electrónica. Aquí, aparte de una bobina... Aquí hay piloto, como se ha dicho siempre. Esto, ¿no? Es puro, aquí hay una bobina y un electrónico, aquí no hay nada más. Y ya te digo, los mantenimientos que se le puede hacer, pues la carburación es muy importante, limpieza, en fin. Luego creo que hay otra pregunta que iremos más a fondo. Perfecto. Y hoy hemos visto la Chesterfield, hemos visto la Culavispa, hemos visto la afilada, o sea, al final hay un abanico de modelos en todo este mundo de la Aprilia. ¿Cuál es o cuál creéis que es la más cotizada? Vale, como siempre te estoy diciendo, a mi parecer y lo que se ve en las redes, ya en páginas de venta y todo eso, ahora mismo por el precio que se ven, la más cotizada es el modelo Chesterfield, digamos el modelo del 97-98, es el modelo más apreciado, el más caro ahora mismo, el más valorado. Y aquí tienes 2 ejemplos. Estas no es que estén más valoradas, pero estas están más valoradas y más buscadas. De hecho, cada vez hay menos y por eso quizás el precio. El precio que tiene, sí. Al final, el valor de mercado lo más buscado, pues en este caso sería esta. ¿Y cuánto tiempo hace? En este caso me has comentado que tenías 2. He tenido 2, sí. ¿Cuánto tiempo tuviste en la primera, en este caso, y cuánto tiempo hace que tienes la segunda? Y también me gustaría saber, a nivel personal tuyo, o dime cuál es el color más cotizado o más buscado entre vosotros, porque siempre hay un color como destacado, más favorito, que más nos gusta a todos, ¿no? Bueno, pues la primera la tuve hace muchos años, la verdad. Negra. Y esta la tengo hace ya 6 años. Desde que la tengo, pues en fin, ha ido el proceso de restauración. Y el color, obviamente, clásico de esta moto más buscado, o el que más la define, es el negro, que es, digamos, como es la réplica de la 250 Gran Premio que corría más VI, es el negro.
El negro es el color, digamos, de esta moto. Hay muchas versiones, pero el color... Sí, o sea, el color, digamos, más buscado, más original de Es la el moto negro. sería el de la Chester el negro. y la Curavispa es el negro. ¿Y qué es lo que más te gusta? Me estás diciendo muchas cosas que te gustan, ¿no? Pero bueno, englobamos qué sería el top 1 para ti, qué es lo que más te gusta. Y luego, interesante también, qué es lo que menos te gusta, porque a todos hay algo de nuestra moto o de un modelo en concreto que no nos gusta. ¿Qué sería Bien. ese? Lo que más me gusta, como he comentado antes, para mí es lo divertida que es. Es una moto que en curvas ratoneras disfrutan mucho, tiene poco peso, pero tiene un chasis muy firme y unas suspensiones que, como digo siempre, a la gente del grupo que hablo, para mí es una moto de gran premio con matrícula y faros. Es una réplica y bueno, ya te digo, es muy divertida en curvas ratoneras, y ágil y tal. Lo que menos me gusta a mí de este modelo, que los que me conocen, bueno, sobre todo en el grupo, ya va a cuestión de manía, son los frenos, ¿vale? No frenan mal, pero yo a la mía, una de las modificaciones que tiene es que le he actualizado los frenos y le he puesto los que lleva El modelo el afilado. modelo afilada, que ya viene con pinza radial, 4 pistones, pero mucho más grandes, y la pinza trasera, la parte de arriba, que es Brembo. Todo original, no hay ninguna modificación rara ni nada, se han cambiado las horquillas, se han puesto la de la afilada para que tenga su soporte original. Y como digo, yo soy un maniático de la frenada, no frena mal, para mí es un punto débil de esta moto, para mi gusto. Luego hay gente que, oye, frena bien. Sí. Para mí, También dependerá el uso que tú sí, le des. yo pienso que son también un poco a cuestión de manía, ¿vale? Pero la mordida que tiene esta frenada para mí prácticamente el doble que la otra, y por eso la he cambiado. Bueno, yo siempre he recomendado mucho en el canal estar pendiente de tener unos buenos frenos. Creemos que los frenos, si hay que cambiar o modificar en una parte de la moto, siempre decimos, lo primero, los frenos. Es lo que te puede salvar de caerte o no caerte. El en que muchas me conoce en este situaciones. grupo sabe que yo soy una maniática. Me dice, a veces hasta me dicen doctor frenos, porque Sí, tengo sí. mucha información, porque me lo he estudiado mucho, tengo esa manía. Está bien. O sea, Y también todo vino un poco porque en una ruta me quedé sin freno trasero, y de ahí ya me empecé a informar, que como he dicho en todo momento, hay que estudiarse bien las cosas y leer y tal, y bueno, y comprendí que tenía que cambiar los frenos porque para mi gusto o para mi conducción, llámalo como quieras, pues pienso que me faltaba algo de freno, y bueno, y le puse los de la afilada, que son mucho más modernos y mucho más potentes, con todo original, tanto bombas, traseras, latiguillos, delantera inclusive, todo. me parece una muy buena inversión y seguramente de las mejores inversiones que podía haber hecho. Luego, en cuanto a modificaciones, que es lo que estamos hablando ahora, escape, hablamos de escape. ¿Crees que en estas motos, que al final volvemos un poco a esa esencia, es mejor dejar el escape de serie o lo modificamos? Ese Arrow que todos llevábamos en la RS 125 o en la 49 incluso, ¿crees que es lo ideal o sería mejor Vamos a ver, tener el de serie? yo no te puedo decir si es ideal o no ideal, al final es a gusto. Obviamente pues siempre va a ir una moto de 2 tiempos, un tubo escape siempre la desahoga un poco más. Si podríamos entrar en muchos términos técnicos, que la afilada es una moto mucho más moderna y ha tenido muchas restricciones por contaminación. Al final eso Vale. influye mucho en el escape. Esta no tanto, ha tenido, se la han quitado, ¿vale? Pero obviamente un escape ya te mejora algo de prestaciones, mejora mucho el sonido y la moto va a ir mucho más desahogada. Pero esto no significa que con el tubo escape de serie la moto no funcione bien, porque funciona muy bien. Al final sobre gustos también. Exactamente, es todo muy sobre gusto. Yo siempre hablo sobre mi experiencia personal, porque son las motos, cada uno al final lo lleva a su gusto y a lo que más le gusta. Sí, pero repetimos lo de siempre. Al final, esto son experiencias personales y es lo que tenemos que transmitir y demás. Mucha gente coincidirá y otra gente, pues a lo mejor no coincide, Claro. pero en principio yo también sería pro a cambiarle el escape, obviamente. No íbamos a dejar el de serie, pero bueno, te la quería hacer por si había algún matiz en ese punto, porque al final todas llevan el Arrow y todas llevan prácticamente Aquí el 100% lleva el aquí hay mismo. 3 y solo hay una que lleva el de serie. Sí. Tú las escuchas y básicamente tampoco hay mucha diferencia.
Luego a lo mejor, Quizás aparte del desahogo, también un poquito la estética de esa esencia, obviamente, ¿no? ese de escape también, bueno, entre comillas, llevaba la original de Gran Premio. Y bueno, modificaciones que puede tener esta moto. Se ha restaurado toda por completo, de motor todo, la suspensión se ha cambiado, trasera nueva, carburador nuevo, cilindro nuevo, se han restaurado los marcadores, todo, horquillas, todo, discos, todo. Esta moto está original, pero se ha restaurado todo. Aunque no te la tuviese preparada, por ejemplo, tú estoy viendo que tú cambias muchas cosas de la moto y que te gusta tenerla bien y restaurada. En el grupo en general, ¿sois todos tan así? ¿O la gente es más, la compro y ya está? ¿O son todos tan, con este tipo de motos, lo tenéis como más a la orden del día? Mira, hay de todo, pero prácticamente todos somos gente que este tipo de motos las tenemos restauradas o restaurándolas, pero siempre a un nivel que, como estás viendo, sí, se Restaurado quizás al máximo de origen. O sea, sí, bueno, no hay nada como a día de hoy que a lo mejor puedes tener una moto más nueva, más tal, y es como, quiero personalizarla, quiero tal. No, esto es dejando la esencia de la moto sí, como salía. claro, vamos a ver, yo te explico. Esta decoración de la mía no es original, la original de esta moto sería con la letra de Chesterfield, ¿vale? Pero yo este tipo de pegatina la llevaba la que venía de color plata. Yo la he versionado a mi manera, perfectamente le podía haber puesto cualquier tipo de decoración, pero ahora mismo en ningún sitio de las que yo he visto y por internet he visto ninguna con esta decoración siendo negra. Entonces, digamos, pues es original, pero digamos a mi gusto. Sí, ¿vale? o sea, conservamos Conservamos la esencia sin Exactamente. perder el matiz de San... Por lo general es original, pero tiene detalles que son personales. Me gusta, me gusta. De hecho, yo con mi moto también intento que mantenga la esencia, pero sea personal. Al final eso es importante. Que se la vean y reconozcan un poco que es la tuya. Sé que me vas a contestar que sí, porque ya me has dejado claro con muchas preguntas anteriores que sí, pero claro, ¿la volverías a comprar? Te la voy a poner un poco más difícil quizás. ¿Volverías a comprar la misma o el mismo modelo? O si tuvieses que comprar un modelo a día de hoy que no fue, compraría un modelo diferente. Vale. Obviamente es la segunda que tengo, como hemos hablado. Volvería a comprarla sin lugar a dudas, pero si tuviera que comprar otro modelo, me compraría una afilada. Digamos, cogeríamos la primera generación y me compraba la última. Añadiríamos una a la colección y tendrías pero quizá la anterior y la primera. Sería una afilada. La Avispa no es de mis favoritas, me gusta, pero compraría otra de estas y compraría también una afilada. Me gusta. A mí, de hecho, yo al final soy quizás de otra generación un poco más tal. He vivido mucho la generación de estas motos, pero personalmente la afilada sería la que más me gusta a mí, pero quizá porque tiene esos toques quizá un poco más de ahora, aún siendo la moto más antigua, sigue conservando mucho la esencia. Quizá fue una de las primeras que más afilada y más claro, salió, no solo en Aprilia, sino en general. En esa época las motos eran como muy redondas y Aprilia fue también un poco más... Sí, la diferencia generacional está clara porque esta viene de la RSW y medio que ganó 4 mundiales con más VI. Sin embargo, aquella, la afilada, luego la podréis ver en el vídeo, es la réplica con la que ganó Jorge Lorenzo 2 campeonatos del mundo. Es la última Aprilia fabricada de 2 tiempos. Ya no han fabricado más 2 tiempos, ya vino la generación de 4 tiempos. De 4 tiempos, sí. Y obviamente, pues ahí la tenemos con el 48. También hay una versión con el número 1 que está muy cotizada también y es muy difícil con las 2 alas que Jorge Lorenzo le puso cuando ganó. Y bueno, ya te digo, si me tuviera que comprar teniendo esta otra, me compraba una afilada. Vale, claro, yo tenía preparado aquí una que era qué diferencias existen entre diferentes modelos y generaciones. Aunque ya no has contestado prácticamente con la anterior bastante a esa pregunta, ¿querrías añadir algo más a esto? Una cosa que no está metido en este mundo de la Aprilia, ¿vale? La mía es del 98, luego detrás de ella está una del 97, que tú la ves, el aspecto físico, o sea, diseño es la misma, pero técnicamente el motor es un Rotax 123, ¿vale? Digamos el motor Rotax más buscado o más valorado porque es el que venía sin ningún tipo de restricciones, venía con su carburador grande ya de serie, sus 34 caballos, los famosos 34 caballos de estas motos. Estéticamente es la misma, el motor es Rotax 123,
tiene una electrónica más agresiva y es un motor, la verdad es que aunque pueda la gente que nosotros en el grupo tenemos una, yendo de serie anda más que estas motos. O sea, el motor es, digamos, como se suele decir en el gremio, más abierto, es, ¿vale?, más potente. Problemas que tiene, pues, parte de la electrónica, como hemos dicho, cada vez hay menos piezas de esta moto y es muy difícil de encontrar. Y el que la tiene puede decir que tiene un tesoro. Que tiene un tesoro. ¿Vale? Pero estéticamente es igual. Y luego ya a partir de esa, más para atrás hay más modelos como Futura, la Extrema, hay varias que montaban 123, esas son todavía mucho más antiguas de mi generación ya. Y luego a partir del 98 todas montan rotas 122, es el más común, de los que más piezas hay, de que monta la mía, monta la Hula Avispa, monta aquella. Obviamente, como te he comentado antes, pues la mía, el escape no está restringido de ninguna manera, el carburador sí, era un pelín más pequeño que el que suelen llevar, como el 123, y todas estas ya van con el 28, pero todo lo que he dicho, porque vienen limitadas electrónicamente un poco, en carburación, con partes electrónicas que esta en carburador no llevaba, y el escape es muy capado. Pero es todo a consecuencia del tema de las contaminaciones, que las han ido mermando un poco, pero bueno. Sí, la evolución. Sí, bueno. ¿No? Llamémoslo evolución, por llamarlo de alguna sí. manera, para que nos entiendan. Bueno, pasamos a la parte de cuidados básicos de una Aprilia RS 125. ¿Qué recomendarías tú o qué dirías estas motos, sus cuidados, sí o sí? No puedes tener esta moto sin hacerle esto. Vale, pues en parte hemos hablado algo de ello, pero vamos a profundizar, porque hemos mezclado un poco me he extendido un poco, pero bueno, vamos a entrar al turrón, ¿vale? La carburación muy importante, hay que tener el carburador bien carburado en esta moto, hay que limpiarlo cada X tiempo, eso va a gusto, ¿vale? Otra cosa muy importante, hay que cambiar el aceite de la caja de cambios, porque este motor, al ser 2 tiempos, no tiene como un agua 2 tiempos, tiene un cárter con aceite, ¿vale? Esto se lubrica con el mismo aceite que lleva en la mezcla. El único aceite que lleva es porque lleva discos de embrague bañados en aceite, ¿vale? Y cada 3-4 mil kilómetros, pues esa viruta del desgaste del embrague se queda ahí y hay que cambiarlo para que el embrague, pues, obviamente, pues, te dure más tiempo. Y como cualquier otro tipo de moto, bujía cada 3-4 mil kilómetros, depende de la que montes, tal. Y una cosa que esta moto la gente tiene que tener muy en cuenta y que han salido malas, habrán visto mucha gente vídeos por ahí, la válvula de escape. Yo llevo una neumática de Italki, ¿vale? De serie salen con una solenoide y una centralita independiente, es muy diferente, esto va por presión y es mucho más progresiva, la otra pega como un golpe a 8000 revoluciones más o menos. Se suelen partir, ¿vale? Puedes tener un problema grave si se parte y te entra al cilindro, porque eso va al cilindro. Entonces hay que sacarla cada X kilómetros, no te puedo decir, esto también te digo, yo no tengo un manual, yo te digo sobre mi experiencia, 3-4 mil kilómetros, y se le limpia la carbonilla para que no tenga atasque y se parta el vástago, que es una de las cosas que suelen tener problemas estas motos. Bueno, al final, qué mejor que una experiencia de una persona que yo día a día no lo he tenido, hay compañeros que sí que le ha pasado, se le ha partido, incluso a la Italki, porque pueden, como todas las piezas del planeta, pueden salir malas, final... y se ha partido el espárrago y puedes tener la suerte de que se quede pillada porque tienes carbonilla, que a veces hasta te viene bien, se quede pillada y no entra el cilindro, o que se huele y tengas que rotura de pistón, cilindro, etcétera. Hablamos de que vosotros pues sois el grupo 2 tiempos, ¿no? Y sí, ya hablábamos que generaciones después salió 4 tiempos y demás, ¿no? ¿Qué diferencia, qué ventajas y desventajas tiene para ti un motor de 2 tiempos frente a un motor de 4 tiempos? Bueno, desde luego la pregunta me la has currado, es una pregunta. Yo no soy experto en motores de 4 tiempos, ¿vale? Mi generación es más... Yo tengo la suerte de vivir las 2 generaciones, ¿vale? El cambio, ¿no? Tengo una edad que he vivido muchos cambios de muchas cosas. ¿Bueno o malo? No bueno, yo pienso que bueno, porque veo de dónde venimos y dónde estamos. Habrá gente que habrá vivido lo mismo con otras edades, pero bueno, yo he vivido muchos cambios. He sido del 82, no hay problema en decirlo. Y bueno, hay que tener en cuenta que una moto de 2 tiempos, el consumo es mucho más elevado que una 4 tiempos. Inclusive hay que ponerle aceite, ¿vale? O sea, la mezcla no es como tú echas agua 2 tiempos, echas gasolina y sale arreando. Ahí tienes que hacer una mezcla y tienes que echar gasolina y aceite. Consumen mucho más porque son motos que trabajan para que trabajen o disfrutarla, hay que ir a altas revoluciones, que es cuando estas motos entregan la potencia. Son motos que son muy vagas, entre comillas, en bajo régimen y medio, pero en alto es
es la moto. La moto, su vida es en alto, es una moto de competición en carretera. Y claro, pues tiene un consumo excesivo, comparando. Ya como hemos hablado antes, pues no son motos que si quieres hacer kilómetros puedes hacer, pero sabes que el desgaste, al ser solamente un cilindro, pues es mayor. Obviamente una moto de 2 tiempos que puede tener 2 cilindros en V, 4 en línea. Por eso nosotros cuando hacemos rutas que vamos mucha distancia, puedes hacerla en la moto sin problema, te vas a consumir mucho más que una moto grande, pero la llevamos ahí para evitarnos, ya te digo, porque otras cosas que no te he comentado en el mantenimiento, pues lo que hablamos en el grupo y tal, cada 10, 12.000 kilómetros el cilindro, para evitar males mayores se suele hacer un bruñido, pulido, como sea, como le llame la gente, Sí, claro, no. y un pistón nuevo, porque si por lo que sea, falta de lubricación, temperatura alta y baja, que hay gente que eso no lo entiende, en las motos de 2 tiempos, perdón, la temperatura baja es un factor muy malo, la moto esta hay que calentarla, evitará gripones, ¿vale? Sí, que esté en su temperatura Sí, ideal, es que, ni alto ni bajo. Obviamente para coger vehículo de combustión, salir en frío es malo, Sí. pero todavía es más para Quizás estas en una motos. 2 tiempos incrementamos ese problema Lo incrementan y mucho. De hecho, son cosas de digo, pero igual para estas motos la temperatura baja es mala, puede traer gripazos y agarrones, y temperaturas muy altas igual. Tienes que trabajar el motor a una temperatura óptima para... Es una de las cosas que también hay que tener en cuenta a la otra pregunta que hemos hablado del que la tenga. Son cosas muy importantes para este tipo de motos. Bueno, también me has contestado cada cuánto tiempo más o menos tenemos que hacerle un mantenimiento. ¿Algo que añadir ahí antes de pasar? Como cualquier otra moto, obviamente, es que como ya, aparte de lo que hemos hablado, como cualquier otra moto, pastillas de freno, obviamente, kit de arrastre. No son motos tan potentes como la que tú tienes, pero obviamente pues hay que tener un kit de arrastre en condiciones, su cadena, pastillas de freno y ya líquido, como cualquier moto de freno. Sí, al final, pues, como cualquier moto. Y Yo te he sido, en la otra, cuando te he contestado antes, he sido un poco más específico, pero al resto es como cualquier otra moto. Y como ¿cuáles son los errores más comunes respecto a mantenimiento y demás que puede tener un nuevo dueño? Sí, pues lo que hemos comentado, la carburación, muy importante, los tiempos de calentarla, ¿vale? Eso es muy importante y muy básico en estas motos. Como te he dicho antes, la carburación es que lo voy a recalcar porque es una cosa que está el estigma de estas motos, que es que se rompen mucho. Yo la tengo 6 años, a mí no se me ha roto nunca. Lo único que ha pasado es que un cojinete de cigüeñal, pero eso es por kilometraje, eso es una cosa que estas motos a lo mejor cada 5 o 6 años hay que cambiar los cojinetes, pero es una cosa de desgaste como puede ser de embrague para estas motos. La carburación es muy importante, por eso tiene que la moto tocarla a alguien que haya trabajado con esta moto y sepa lo que está tocando, porque la vida de esta moto es la carburación. No, lo repito aquí a todo el que tenga una moto no, es o tenga pensamiento de comprarla. Hay veces que hay que repetir las cosas varias veces para que le demos la importancia real. La vida es la carburación. Obviamente, si la mezcla es muy rica, vas a tener menos prestaciones, y si es menos rica, vas a tener más prestaciones, pero vas a tener eso de que la puedes gripar. Pero obviamente vas a ganar, pero por eso tiene que haber un equilibrio entre aire y gasolina, que ni sea muy para allá ni muy para acá. Es algo, ya te digo, esto es un arte que por desgracia se está perdiendo, que muchos mecánicos no saben tocar este tipo de motos, y es muy importante que el que la carbure o que haga cualquier cosa de esta moto sepa lo que está tocando, que lo hagan pero bien. Bueno, y como última pregunta te voy a hacer una pregunta un poco... A ver, ¿tú qué opinas, no? Porque al final, ahora ya estamos viendo cada día más el tema de las motos eléctricas, el tema de tal, ¿no? Y vamos a que pasamos de los 2 tiempos, pasemos al 4 tiempos, ahora vienen las motos más eléctricas o híbridas, en el caso de que hay algunas, ¿no? Entonces, ¿cómo ves la evolución o el dentro de unos años de estas motos? Si llegara a pasar algún tipo de cambio como ese, que yo espero que no, siempre lo recalco en todos los vídeos, yo espero que no, yo estoy muy bien como estamos, pero si pasara, ¿cómo ves el futuro? Bien, me estás preguntando un poco por el tema de la evolución de la moto eléctrica. Sí, claro, el pasar quizá a otros estilos de moto y ¿cómo crees que se va a conservar esto en cuanto también... no sé, si lo voy a hablar alguna vez. Bueno, yo no lo he hablado, tengo mi opinión al respecto de este tema. Es un tema que habrá aquí mucha gente que tiene su opinión. Pues sí, claro. Para mí, la moto eléctrica
no cabe para mí, aparte de lo que es un uso urbano, ¿vale? Por todo el tema de restricciones en ciudades, que hay ahora, hay muchas, pero no la veo, no lo veo. Y yo, como hemos dicho, vengo de una generación de 2 tiempos, te acepto 4 tiempos, me encanta también. Y esto, viendo cómo va el tema, cada vez va a quedar como una moto más clásica, incluso, esperemos que no, aquellas también puede ser, porque viendo cómo va el tema, Sí. no lo deseo para nada, no lo quiero. A mí me gusta todavía, y antes se oía mucho más motos pasar con el ruido de 2 tiempos, tal. Sí. Se está perdiendo, Se va se está perdiendo. poco a poco, sí. Yo a lo más que aspiro es que tengo un patinete eléctrico, ¿vale? Bueno, eso te lo puedo pasar. ¿Vale? Para, como te digo, para desplazarme a nivel local, pero no concibo, no me gustan los coches eléctricos, los híbridos, de medio de los, porque tiene un motor de combustión, pero para mi forma de ver, lo siento, pero a mí no me gustan nada. Voy a tener que comprar uno por cojones, pues como está la cosa, voy a tener que comprar uno híbrido. Sí, al final cuando tenga que cambiar el mío, nos empujan un poco. hombre, nos empujan, no, nos están tirando a la acantilado directamente. Entonces, cuando yo voy a cambiar el coche, que por suerte todavía tengo uno de combustión normal, pues voy a tener que comprar uno. No me gustan, te lo digo abiertamente, habrá gente de todas sus opiniones. Y si puedo, seguiré conservando esta, porque para mí cada vez será más un clásico y más una moto que, digamos, nos dice de dónde venimos, dónde estamos. Y para mí, una de las épocas del motociclismo más bonitas que ha habido, con Valentino Rossi, que también compitió en 500, Cribillé, Dujan, muchos pilotos. Para mí han sido las carreras más genuinas. Me encanta ahora, pero para mí esto es más puro y voy a intentar seguir manteniendo todo el tiempo que pueda, y si puede ser siempre. Perfecto. Y si puede ser generacional, sí, para que mi hijo también la tenga. Bueno, la verdad que en todo lo que tú has dicho, yo no lo podría haber descrito mejor, porque quien me sigue o me sigue desde hace tiempo y ve mis vídeos sabe que yo opino lo mismo. Y bueno, el cambio es el que es, sí, pero mientras que podamos agarrarnos a la gasolina, yo seguiré agarrado como sea. Bueno, nada, realmente las preguntas las hemos terminado. ¿Te gustaría añadir algo que simple que tú digas, oye, pues mira, me pienso que nos ha faltado esto, me parece un dato importante y no lo hemos hablado? Bueno, un dato importante. Me gustaría aprovechar, ya que estamos hablando de las motos de 2 tiempos, que es una cosa que se está perdiendo, aunque ahora, digamos, están un poco en su auge. Ha venido esta moda ahora, que me parece estupendo. Nada, lo que he dicho antes, tenemos un grupito, somos de 25 personas, cualquiera que tenga una moto por cercanía, me puede contactar por Instagram, el que gestiona las redes de este grupo soy yo, y luego pues nada, encantados estaremos de meterlo al grupo, que aparte de hacer quedadas como hemos hablado, también nos ayudamos entre nosotros en el tema de mantenimiento. Oye, me ha pasado esto, ¿qué puedo hacer? ¿Qué montarías tú? En tema de gomas, válvulas, escapes, todo tipo, porque una cosa que yo no he hablado, voy a hablar a lo personal, aprovechando que me ha dado la oportunidad de hablar. Sí, el mantenimiento de, yo hablo de mí, quieras. sé de muchos compañeros que también, se lo hago yo. Hablando también de una pregunta que tú has hecho en algún reel, ¿vale? Todo el tema de calculación se lo he hecho yo, cambio de cilindro se lo he hecho yo, arrastre, toda la conversión de horquilla, todo lo he hecho yo. La única cosa que no le he hecho a esta moto ha sido que el motor se lo he sacado yo, con ayuda de 2 compañeros. Ya lo han abierto en un taller, lo han puesto todas sus piezas nuevas y lo he vuelto a montar. Todo el mantenimiento lo hago yo. Una de las cosas que me gusta en esta moto es que yo el mantenimiento, o digamos, prácticamente todo, se lo puedo hacer yo. Soy un aficionado a la mecánica y me encanta. Me encanta y es una de las cosas muy divertidas que tienen estas motos. Sí. Y por eso te digo que entre nosotros nos ayudamos, porque prácticamente todos los que vemos aquí, ahora el compañero David, ayer noche mismo le montó el motor, sí, lo hemos estado hablando antes de montar el motor. El vídeo, sí. Ahora tiene que volver a calcular, porque esta moto, ya te digo, pues ahora le haces un bruñido, a lo mejor hay una micra más de cilindro y la calculación, en fin. Y es una de las cosas que recomiendo. Si te gusta algo la mecánica, te puedes meter en un grupo de estos, te podemos ayudar mucho y te puedes divertir mucho, aparte de pilotándola, pues manteniéndola y teniéndola pues como la estamos viendo aquí. Pues perfecto, Gustavo, encantado. Muchas gracias por la entrevista. Me ha encantado hablar un poquito de este mundo de los 2 tiempos y demás. Y nada, lo que ha dicho Gustavo, que os dejaremos
en la descripción del vídeo, como siempre, tanto las redes sociales mías, si queréis seguir el día a día, tanto las redes sociales de Grupo Aprilia, por si os interesa seguirlo, aunque no seáis de la zona, pues suben contenido de este tipo de motos que os pueden gustar, y si sois de la zona, pues mira, aprovechad y podéis poneros en contacto con ellos, ya sabéis que tenéis un grupo sano y bueno que os va a echar una mano en todo lo que os haga falta con este tipo de motos. Así que nada, como siempre os digo, dejar un like, suscribiros, porque se vienen más vídeos, estamos trabajando en muchos vídeos para que poco a poco vayáis conociendo mucho más de cerca el mundo de las motos. Y nada, chicos, nos vemos en la próxima y gas.